Señora presidenta, señorías. Decía Nietzsche que el hombre es la criatura más libre que conozco. La lástima es que siempre lo encuentra encadenado. Cada vez que aquí se menciona la educación concertada, incluso para decir lo obvio, que este Gobierno trata a la educación pública peor que a la concertada, se trae a cuenta la libertad. ¿Qué es la libertad? Pues siguiendo nuestro diccionario, la facultad natural que tiene el hombre de obrar y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. También podemos leer a Kant: la libertad es la facultad de iniciar por sí mismo una serie de cambios. Según Hobbes, podemos ser libres cuando nada ni nadie nos impide la acción. Todas estas definiciones filosóficas, arduas, y alguna más, se resumen, según el PP de Madrid, en elegir el centro escolar donde vayan a admitir a nuestros hijos y que podamos permitirnos económica y personalmente. Repito la frase, cada palabra ha sido escogida. Elegir el centro escolar donde vayan a admitir a nuestros hijos y que podamos permitirnos. De la perspicacia y puntería de las familias en esta selección da cuenta ese 93% de asignación de centros en primera elección, que no satisfacer las verdaderas necesidades de las familias. Cuentan que Madame Roland, cuando iba a ser ajusticiada por la misma revolución por la que ella tanto había luchado, subió al cadalso, se inclinó ante la Estatua de la Libertad que encontró a su paso y la saludó con estas tristes palabras: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Cuál es la libertad que puede tener una familia con un hijo o hija con diversidad funcional que precisa una educación inclusiva, intensa, en Torrejón? Podemos hacer esta pregunta a las familias que nos acompañan hoy aquí y a las que agradezco mucho su presencia. No pueden elegir un centro ordinario, pues no tienen el personal de apoyo, ni en muchos casos están adaptados, ni hay ratios especiales, ni tantas otras cosas. Tampoco pueden elegir un centro de educación especial público, no lo hay. No hay ni se le espera. Pueden elegir, eso sí, pelearse por conseguir una plaza en Alcalá de Henares o Coslada, o más lejos, a varios kilómetros. Optar, en pleno ejercicio de su libertad, por desesperarse, llorar, maldecir, pero sin dejar de cuidar a su familia, con la situación complicada en la que conviven diariamente. La solución que ha elegido la Consejería es altamente preocupante. Mediante una resolución del 31 de enero se ha abierto un procedimiento para concertar centro docente privado de educación especial en una parcela pública. Y es preocupante por varias razones. La primera es que se rompe una promesa implícita. El Gobierno ha presumido reiteradamente de no haber concedido nuevos conciertos en un contexto que permite asumir su compromiso de no extender esta red, al menos en nuevos centros, porque nuevas aulas han añadido muchas. Lo inquietante, además, son las razones que escuchamos a su director general en la última Comisión de Educación. Aunque declaran aquí, aunque no en los presupuestos, claro, avalar la calidad de la educación pública y cuidar la educación inclusiva, aceptan esta excepción por ser un caso de educación especial. ¿Significa esto que la calidad no es relevante cuando se trabaja con alumnos con severas necesidades educativas? ¿Supone esto que si se trata de alumnado con diversidad y vulnerable se acepta que no se asegure la gratuidad y las familias deban contribuir económicamente a su educación, además de los gastos extraordinarios que conlleva la propia discapacidad funcional? ¿Hay que aceptar que para la educación exclusiva las reglas son otras? ¿Es esta la libertad de elección que tanto publicita este Gobierno y corea a Ciudadanos? Para Platón, la concepción de la libertad estaba estrechamente ligada a la idea de la autonomía, es decir, la capacidad de decidir por sí mismo. Para Aristóteles, la cuestión de la libertad queda directamente referida al respeto, no solamente del orden natural, sino también del orden moral. Hay que recordar que la construcción de centros públicos concertados no existentes previamente en suelo público es un concepto patentado y exprimido en esta comunidad hasta la saciedad, pero que recuerda algunos de los momentos más grises de la historia de esta región, porque la experiencia previa en la Comunidad de Madrid de esta posibilidad, habilitando alrededor de 2 millones de metros cuadrados del suelo público, dista mucho de ser satisfactoria. A la par que existen serias dudas en procesos judiciales por corrupción sobre el proceso de corrupción, es también notorio las múltiples noticias e informes, algunos de la propia Consejería, sobre comportamientos discutibles en cuanto a la gratuidad de las enseñanzas, los procedimientos contradictorios con normas y actitudes en materia de género o respeto a la diversidad, o la escolarización del alumnado con necesidades educativas. Como han demostrado varios informes y estadísticas, se ha disparado el gasto de las familias en educación. Deben abonar prácticamente el doble de la media nacional. Además, las empresas con ánimo de lucro que gestionan estos centros
están declarando muy altos beneficios, mientras los centros únicamente privados pierden alumnado e ingresos. Es decir, la puesta en marcha de estos centros parece estar financiada por las familias, de manera que los potenciales ahorros de la Administración se hacen recaer en el alumnado y sus tutores, o al menos en aquellos que pueden hacer frente a estos gastos. Hay espíritu de lucro, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? También hay dudas sobre que se ajusten a derecho estas actuaciones. Aunque la LOMCE añadió posteriormente a todas estas actuaciones, entre sus enmiendas, la posibilidad de convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional, en su nuevo artículo 116.8, existen dudas sobre la constitucionalidad de los nuevos preceptos que regulan la enseñanza concertada. Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en contra de la LOMCE en la primera oportunidad que ha tenido. De lo que no hay duda, en cualquier caso, es de lo que quiere la ciudadanía de Torrejón de Ardoz, las familias afectadas. Creo que es obvio que el intento de manipulación en los medios indicando que el Pleno del Ayuntamiento se había pronunciado unánimemente a favor de un concertado ha sido desarbolado. No es cierto. Clamaron por un centro que acogiera a su alumnado con diversidad, no por un concierto que las familias no desean en absoluto. Hay honestidad, cuánta mentira se evitarían si se practicara. Porque no salen las cuentas de la oportunidad del coste económico, si, como parece, es el único argumento real que se pone encima de la mesa. La concesión a 40 años del pliego de condiciones permite realizar un cálculo del coste para la Administración que supera ampliamente el coste medio de edificación de un centro de estas características. Quitando el coste del profesorado, que no calculo aquí, la inversión sería por encima de los 20 millones de euros, 5 o 6 veces el coste de la construcción. Ya pueden ustedes calcular de qué beneficios podemos estar hablando. Y eso es solo lo que abonaría la Administración. No contamos lo que abonarían las familias en concepto de esas cuotas y donativos que no existen. Lo triste es que el centro podría estar hecho ya. Bastaría con que la derecha hubiera votado a favor de nuestras enmiendas que proponían la construcción del centro con carácter público. Si, por ejemplo, se hubieran apoyado la de 2016, el centro podría llevar 2 años en funcionamiento. ¿Qué sufrimientos no hubieran evitado a muchas familias de Torrejón? Hay austeridad, ¿cuántas injusticias se avalan en tu nombre? De esta forma, ni económica, ni social, ni ética, ni educativamente se aprecian beneficios del procedimiento elegido, que no puede justificarse en una incorrecta e interesada interpretación del principio constitucional de la libertad de enseñanza. Rudolf Steiner, perseguido por los nazis, es el autor de la filosofía de la libertad, con principios como que la evolución no se manifiesta por más conocimientos, sino por la capacidad de corregir los propios errores. Por eso pedimos hoy aquí que se corrija lo que entendemos que es un error, que se revoque el proceso iniciado y el uso de suelo público para la construcción de centros concertados, no solo en Torrejón, sino en general. Parece que ya se ha paralizado temporalmente la apertura de oferta. Nos alegramos de que nuestra iniciativa, la movilización de nuestros compañeros en Torrejón y sobre todo los de las familias ya dé sus frutos, pero queremos ir más allá y revertir el proceso completamente y asegurar que los centros que se construyan sean públicos. Pero inmediatamente después, un minuto después de que se revierta el procedimiento, que se comience con los trámites para construir el centro público con las características que necesita Torrejón, porque es una urgencia absoluta por parte de las familias. Hay que empezar ya el procedimiento de construcción pública. Hay mala gestión, ¿cuántas consecuencias cuando aparece? Ignacio Ellacuría, el filósofo de la liberación, hablaba de una utopía, un lugar para crear conciencia, para pensar en la gente y no dejar la construcción del mundo en manos del mercado. Puede ser utópico creer en la convicción de este Gobierno y de su socio en la derecha por la educación pública y la educación inclusiva. Pero, como decía Martin Luther King, soñamos con la verdadera libertad, con la justicia, con la igualdad y también con soñar que no necesitaremos exigirlas. Muchas gracias.